Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Les ofrecemos una disculpa porque tuvimos un inconveniente técnico que no nos permitía tener conexión de audio. Les damos la bienvenida. Soy Angélica Cortés y los estaré acompañando hoy en la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Brigadas de Emergencia, con la temática titulada Sesión 2, Construcción Inicial del Plan de Emergencia, tu guía en momentos críticos. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el doctor John Francisco Jiménez Vázquez. Él es tecnólogo en diseño y producción gráfica con estudios complementarios en sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, coaching ontológico, liderazgo en gestión administrativa y financiera. Durante más de 15 años ha sido líder y coordinador de equipos de trabajo en áreas de servicio al cliente, administración de recursos y como facilitador en procesos de formación. Doctor John, muy buenos días y bienvenido. Angélica, muy buenos días, muchas gracias. Vamos entonces hoy a dar alcance a nuestra segunda sesión, la cual hace parte de nuestra ruta de conocimiento. Esperamos que nos puedan acompañar en cada una de las sesiones. Estamos tratando temas muy interesantes, pertinentes a, primero, dar alcance al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a nivel empresarial y también el manejo de emergencias y cómo pues, podemos construir todo este andamiaje de la gestión del riesgo de desastre. Para comenzar, si te parece, Angélica, vamos a hacer un sondeo de cómo estamos en este tema. Te doy paso para abrir la evaluación. Claro que sí, muchas gracias, doctor. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos dos sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles se retiran. Entonces vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo inicial. ¿Qué es un plan de emergencia? A. Son acciones para responder a situaciones críticas. B. Documento con procedimientos y acciones ante emergencias. C. Un plan de evacuación en caso de desastres naturales. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. También les recordamos que pueden hacer sus preguntas sobre esta acción educativa en el chat y el doctor John, al finalizar el evento o durante la acción educativa, las responderá. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, son acciones para responder a situaciones críticas, 26%. B, documento con procedimientos y acciones ante emergencias, 55%. C, un plan de evacuación en caso de desastres naturales, 20%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. ¿Es la probabilidad y severidad de eventos peligrosos?
A, peligro, B, riesgo, C, amenaza. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, peligro 9%, B, riesgo 56%, C, amenaza 35%. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo inicial. Es un ejemplo de riesgo antrópico, es A, sismo, B, terrorismo, C, descarga eléctrica. Vamos a conocer el resultado de esta última pregunta. Dice A, sismo 51%, B, terrorismo 34%, C, descarga eléctrica 16%. Muchas gracias a nuestros asistentes por sus respuestas y ahora sí entonces, Doc, vamos a dar inicio a nuestra acción educativa el día de hoy. Muchas gracias, Angélica. Entonces, vamos a ver el día de hoy una frase de reflexión. Es mejor estar preparados para algo que no va a suceder, que suceda algo para lo cual no estamos preparados. Y esto hace cuenta que muchas personas en nuestro diario vivir, en nuestra dinámica, no tenemos presente el tema de la prevención. Y esto hace mucho énfasis la gestión del riesgo de desastres, cuando debemos anticipar, si bien no podemos controlar todas las variables, no podemos controlar toda la dinámica que nos rodea, mayormente se nos pide que estemos preparados y que pongamos atención a nuestro entorno y si es a nivel laboral, atendamos también las recomendaciones y la normatividad existente con respecto a la elaboración de planes de emergencia. De acuerdo a las preguntas que se hicieron inicialmente en la evaluación, podemos encontrar que mayormente las personas tienen claros los conceptos o mayormente les hace sentido de lo que estamos hablando. Entonces, en la dinámica de la sesión, vamos a tener algunas preguntas en lo que yo les pueda colaborar, compartir y podamos construir el conocimiento mucho mejor. Entonces, tenemos un objetivo general que es la elaboración, compartir cómo efectivamente o básicamente vamos a poder elaborar planes de emergencia que nos sirvan, o sea, aterrizados a nuestra realidad. Porque si bien hay guías y hay documentos base, todo esto se complementa y se enriquece al nosotros mismos darnos a la tarea de aterrizarlo a nuestra realidad. Entonces vamos a tener, y aquí tenemos gran variedad de participantes y cada uno maneja una dinámica diaria muy particular, muy subjetiva, y entonces por eso es que la idea es que lo adopten a su realidad. Si bien nosotros les damos guías, esto es para que se sienten, para que lo revisen, para que lo hagan. Si necesitan asesoría, pues también pueden contar con Positiva en su área de riesgos laborales para que los apoyen. Tenemos unos objetivos específicos de la capacitación y vamos a revisar un poco el marco legal. ¿En qué nos movemos mayormente aquí en Colombia para hablar de este tema de planes de emergencia? Vamos a identificar unos conceptos básicos que nos van a dar sentido como para estructurar nosotros y para poder ir aterrizando nuestra realidad, cómo construir ese plan de emergencia. Y al final vamos a reconocer unos elementos fundamentales para esa elaboración del plan de emergencia. Entonces, vamos a movernos en el marco legal de la gestión del riesgo de desastres y también dando alcance a el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Lo primero que vamos a revisar es que en el año 2012 para Colombia se creó la ley 1523 que adopta la Política Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Antes de esto, nosotros hablábamos de prevención y atención de emergencias o de desastres. Ahora hablamos de la gestión del riesgo de desastres y va incluido también el cambio climático. Adoptaron unas políticas y se estructuró el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo, el cual está al tiempo de hoy administrado. Esto es en cabeza del gobierno nacional, pero tiene una unidad nacional de gestión del riesgo de desastres. Ellos son los encargados de regular y de coordinar a los diferentes organismos de socorro y autoridades para atender las emergencias. Esta ley también incluyó de una manera muy general a todos nosotros como habitantes, a tanto las autoridades como los habitantes del territorio colombiano,
como parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Y esto nos debe dar un sentido de que no se trata solo de las normas, no se trata solo de las autoridades, sino que en cabeza de nosotros, en la mano de nosotros también está el gestionar los riesgos que nos incorpora prevención, atención, recuperación, desastres y reducción del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que las emergencias tienen etapas, antes, durante y después. Y todos trabajamos en la función de atender estas emergencias. Y vuelvo, insisto, en la última parte, la corresponsabilidad de las entidades públicas, privadas y la comunidad. O sea, nosotros hacemos parte de esta gestión del riesgo de desastres. Luego, en el 2017, aparece el decreto 2157, donde nos dan unas directrices generales para la elaboración de planes de gestión del riesgo de desastres o planes de emergencia. Y esto nos ayuda y nos da unas pautas de cómo aterrizar toda esta información, cómo desde mi pequeña, mediana o gran empresa o cómo desde mi comunidad a adoptar estas políticas. Vamos a tratar de hacerlo de la manera más básica, de la manera más eficiente para cada uno de nosotros, siempre y cuando, como les digo, adoptémoslo a nuestra propia realidad, porque no todos tenemos la misma realidad. Algunas personas tenemos una dinámica muy urbana del distrito capital, de ciudades capitales. Otras personas tienen una dinámica de ciudades intermedias o municipios, tanto en el casco urbano como en el casco rural. Y esto pues pretendemos que podamos adaptar estas normatividades a nuestro entorno, a nuestra realidad. También dando alcance a la ley de gestión, al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues encontramos el decreto 1072 del 2015. Aquí hay unos artículos específicos donde nos indica que a nivel laboral las empresas también debemos adoptar planes de emergencia para preparar y dar respuesta a emergencias que se nos puedan presentar. Emergencias de tipo, ya vamos a ver unos conceptos de tipo natural, tipo antrópico o tipo tecnológico. Y también nos da alcance en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que debemos identificar esas amenazas y con qué recursos disponemos para enfrentarlas. Debemos hacer un análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos. Debemos diseñar esos mecanismos de información, capacitación y entrenamiento para nosotros y nuestro personal y la programación de inspecciones periódicas. ¿Qué es importante de todo esto? Que si bien el plan de emergencias es un documento, de nada sirve sencillamente realizar el documento y dejarlo archivado. Esto es un documento que se debe compartir con nuestra gente a nivel comunidad, a nivel laboral, a nivel institucional y se debe ir actualizando porque así como nuestras dinámicas cambian, también nuestro entorno va cambiando. Entonces ahora debemos dar cuenta y debemos incluir otros riesgos que tal vez para décadas anteriores o años anteriores no los teníamos contemplados. Para las personas que estamos en este momento en el distrito capital o en área metropolitana, debemos empezar a ver por ejemplo, revisar esos planes de emergencia, cómo nos encontramos en esta temporada específica de deficiencia de agua en nuestros embalses y las medidas adoptadas por el gobierno local, la administración distrital y el gobierno nacional con respecto al suministro y el racionamiento. Y tal vez estamos en esa etapa también donde se están contemplando la posibilidad de realizar también de energía. Entonces, todo eso nosotros tenemos que revisarlo. Bueno, ¿cómo vamos nosotros a adaptar esto? ¿Cómo podemos vernos frente a la posibilidad de que esto se agrave o tal vez se normalice? Sin embargo, algo que no va a pasar es que sigamos igual que antes. Esto también se deben adoptar políticas. Ya se está revisando unas políticas a nivel distrital donde esto pueda ser ya permanente. Entonces, esto si bien pues no es una emergencia inmediata, nos va a impactar a todos. Entonces, la invitación es a que todos revisemos estos planes de emergencia si ya los tenemos o si los vamos a elaborar en función de la actualidad, de lo que se nos está presentando hoy. Tal vez no sería o sería poco sensato si tenemos planes de emergencia que no los revisamos hace más de un año, hace más de 2 años, hace más de 10 años. Existe el documento,
y con ese documento damos cumplimiento a la normatividad. Sin embargo, para la eficiencia no sabemos qué tan exacto o qué tan eficiente va a ser para nosotros, valga la redundancia. Entonces, vamos a ver unos conceptos básicos. Y en las diapositivas, pues, se presentan unos textos muy largos. Sin embargo, la idea es que nosotros tengamos conocimiento a partir de esa información. Y, como lo dice, el plan de emergencias es una herramienta de preparación para la respuesta con base en escenarios posibles y mi realidad. Entonces, bien, todos compartimos una realidad, pues hay puntos específicos que nos atañen a cada uno de nosotros. Entonces, para la primera pregunta, que era si todas las tres respuestas de pronto podrían ser exactas. Sin embargo, esto te lleva a un documento, porque un plan debe estar soportado por un documento, el cual se pueda revisar, el cual se pueda ajustar y el cual se pueda actualizar. Porque de pronto lo tengo acá, mi plan de emergencias, yo sé cómo actuar. Sin embargo, es importante que yo lo pueda compartir, lo pueda socializar con mi equipo de trabajo, con las personas con las que yo convivo también. Es muy válido también a nivel personal que tengamos planes de emergencia en nuestros hogares. Muchas personas lo confundimos con el plan de evacuación. Y el plan de evacuación sencillamente es ir al punto de encuentro. Sin embargo, el plan de emergencias es un macro proceso donde incluye todo, donde se contemplan todas las variables que yo puedo tener en mi vida diaria si lo aterrizamos al plano personal. Entonces, ¿qué pasa si se me presenta algo yo estando en mi trabajo y yo no trabajo en mi casa? Y en ese momento también en nuestras dinámicas familiares, bueno, pues están en el colegio, si tengo pareja o vivo con alguien, bueno, estas personas, ¿cómo vamos a actuar en caso de una afectación mayor? No siempre vamos a estar en la casa. Entonces, muchas veces les preguntamos a las personas, ¿tiene un plan de emergencia? Sí, nosotros tenemos claro a dónde ir en el punto de encuentro. Y sin embargo, esto se queda corto porque esto aplica mientras todos estemos en una condición de permanecer en un mismo sitio. Sin embargo, ¿qué pasa cuando a mí se me presenta una emergencia o se presenta un desastre y yo no me encuentro en la casa? Y eso también deberíamos contemplar. Entonces, la invitación es a que esto lo documentemos. Esto es mucho de, siempre va a tener oportunidades de mejora, siempre va a tener la posibilidad de que lo actualicemos porque no siempre va a ser igual. O si ya lo tenemos y consideramos que no amerita ninguna actualización, pues también la posibilidad de que lo revisemos con nuevos integrantes de nuestra familia. Tenemos el concepto de riesgo y, como lo decía en la pregunta, y la mayoría de ustedes lo tenían claro, es la combinación de la probabilidad y la severidad. La probabilidad de que ocurra un evento, un peligro que me afecte. Y la severidad con la cual voy a ser impactado. Es importante eso. Esto es un riesgo. Peligros tenemos diariamente a nuestro alrededor, pero muchos de ellos no tienen, hay una baja probabilidad o en el hecho de que se materialicen, la severidad con la que me va a afectar a mí es muy poco. Sin embargo, pues tengamos presente que eso es un riesgo. La probabilidad, qué tan probable es que me afecte y con qué severidad me puede afectar a mí. Entonces, a mí o a mi equipo de trabajo o a mi familia. Tenemos otro concepto que tal vez de pronto, y en estos dos no tenemos tanta claridad, pero pues lo traje aquí para eso, es la alerta. Y es esa declaración cuando se han hecho las mediciones y sobre todo las autoridades hacen estas mediciones, alerta. Quiere decir que esto es de manera anticipada para nosotros porque ya se hicieron unas mediciones y, por ejemplo, nosotros con base en el plan de emergencia podemos emitir una alerta. Mira, ya se aumentó la probabilidad que este fenómeno que ya contemplamos dentro de nuestro plan de emergencia nos va a afectar, pero hay una mayor probabilidad. ¿Por qué? Porque hubo un detonante, porque hubo unas condiciones que están acelerando o exacerbando esa condición. Entonces, importantísimo. ¿Y para qué también? Para que atendamos las alertas que nos dan. Hay muchas personas, por ejemplo, que no sé si de pronto aquí entre los participantes se encuentren, a inicios del año pasado se emitieron muchas alertas tempranas con respecto al área de influencia del volcán Nevado del Ruiz. Y se adoptaron unas medidas. ¿Por qué? Porque había inminentemente, de acuerdo a los sensores, de acuerdo a las mediciones, había una alta probabilidad de que hiciera erupción o que emitiera material particulado o cenizas que pudiera afectar al área de influencia. ¿Con qué severidad? Pues hay unas mediciones también donde ellos hacen. Tenemos desafortunadamente una experiencia y
un antecedente que fue la avalancha de Armero, donde se verificaron y a partir de este año, en el año 85, se construyeron unos documentos, se hicieron unos análisis de por qué pasó, cómo pasó. Entonces eso es todo lo que se ve cuando se emiten alertas. Entonces, le dice a la población, mire, ustedes están en un alto riesgo, ustedes están en un riesgo medio, ustedes están en un riesgo bajo. Sin embargo, a cada quien se le emiten las alertas y se dan instrucciones de orden general. Sin embargo, pues la concientización es que puede que en este momento no, ya llevamos aproximadamente más de un año donde no se presentó una afectación mayor. Sin embargo, pues no podemos descartar que las autoridades tienen los mecanismos y la competencia para decirnos, tengan cuidado. Y alarma. Alarma es cuando ya se está materializando ese riesgo, cuando ya nos va a afectar y tenemos que hacer caso o nosotros aprender a tener unas señales de carácter físico, visible o auditivo. Y sin embargo, nosotros muchas veces preguntamos si en mi edificio hay alarmas, pero no todas las personas tenemos por qué saberlo, no todas las personas lo conocen y muchas veces no saben qué significa una alarma. Entonces es importantísimo. Tengamos en cuenta estos conceptos para la prevención y la gestión del riesgo. Tenemos un documento o otra definición que es la respuesta ante las emergencias. La respuesta ante las emergencias debe tener unas características y es que es la implementación de la organización, la entrega de roles, los equipamientos, cómo actúo yo a nivel personal, a nivel comunidad, a nivel institución, a nivel distrito o a nivel municipio. Entonces, como se pueden dar cuenta, esto no solo me compete a mí, y sobre todo cuando son afectaciones de gran magnitud, ¿cómo nos movemos todos? Siempre va a haber una respuesta, siempre, y ha habido una respuesta ante las emergencias. Sin embargo, la gran invitación es que entre más articulados estemos todos, más eficiente, más eficaz va a ser esa respuesta. Entonces, les dejo a su consideración cómo están ustedes a nivel personal, a nivel comunidad, a nivel institucional, a nivel municipal o distrital con respecto a la respuesta de las emergencias. Para las personas que están en el Distrito Capital, tenemos un instituto de gestión del riesgo de desastres. Ellos en su página tienen contemplados muchos escenarios de riesgo que nos pueden impactar aquí en el Distrito Capital o en el área metropolitana. Cada municipio mínimo cuenta con una Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres. A ellos podemos acudir como ayuda para poder establecer y para poder construir los planes de emergencia. La invitación es que esto lo miremos como algo que es macro y que es de prevención. Y ojalá que nunca lo tengamos que aplicar. Pero es importante, como les digo, reitero, sobre todo la organización, acoplarnos con qué dice el municipio, por ejemplo, en el caso de los municipios, qué dice la ciudad en caso de, qué dice el distrito, qué dicen nuestras autoridades en caso de, y nosotros aunarnos, acoplarnos a esos planes de emergencia. Y pues si nosotros tenemos el propio, pues mucho mejor. Tenemos otros conceptos, riesgos naturales, antrópicos y tecnológicos. Entonces, me gustaría de pronto, bueno, vamos a darle alcance a esto. Los riesgos naturales son todos aquellos que son causados por fenómenos de la naturaleza. Y en este momento, dando alcance también a lo que les digo, tenemos que contemplar un gran capítulo, cambio climático, donde se nos están presentando fenómenos naturales de gran severidad. Si alguno de ustedes ha podido observar o ha observado las noticias últimamente, al norte de Estados Unidos se está presentando un fenómeno muy complicado con tornados, donde si bien ellos conocen y saben y están preparados para este tema de los tornados, sencillamente en un solo día los afectaron tal cantidad que desbordó la capacidad. Sin embargo, pues allá activan sus protocolos, sus planes de emergencia para atender a este tipo de fenómenos. ¿Qué otros fenómenos tenemos nosotros? Tenemos los fenómenos de sequía. Nosotros a este lado de nuestro pedacito de planeta tenemos sequías y tenemos épocas de lluvia. Nosotros aquí coloquialmente le llamamos verano e invierno. Sin embargo, nosotros a este lado del hemisferio no tenemos estaciones, tenemos temporadas. Entonces vimos cómo durante un buen tiempo, los últimos años, el último año, tuvimos una gran temporada de sequía.
y es lo que está afectando nuestros recursos hídricos. También la temporada de lluvia. En algunas partes de nuestro país también ya se están viendo impactados por la acción de la naturaleza en cuanto a inundaciones, en cuanto a desbordamientos. Entonces, dentro de riesgos naturales podemos encontrar avenidas torrenciales, inundaciones, incendios forestales, guardando la reserva de que mucha cantidad de incendios forestales no son tan naturales, sino son causados. Igual ahí está implicada la mano del hombre, que este es el siguiente capítulo que vamos a ver en riesgos antrópicos. ¿Qué otros riesgos naturales? Movimientos telúricos. Nosotros somos una zona geográficamente localizada en un punto donde tiembla mucho en Colombia, donde tiembla mucho en el planeta. Es el segundo punto donde más tiembla y lo conocemos como la Mesa de los Santos. Y ahí queda ubicado algo que se llama el Nido de Bucaramanga, donde confluyen varias placas tectónicas y por sus características tiembla todos los días aproximadamente. Si alguno lo ha hecho o tiene la curiosidad, puede entrar a la página web del Sistema Geológico Nacional y van a encontrar que en Colombia tiembla casi todos los días. Sin embargo, lo que pasa es que muchos de esos movimientos son imperceptibles para nosotros o sencillamente hay partes, como por ejemplo en la Mesa de los Santos, donde las personas ya se adecúan o se habitúan y esto ya se les vuelve como de su diario vivir que esté temblando. Riesgos antrópicos. Es todos esta clase de riesgos que son causados por la acción del hombre hacia sí mismo o hacia la naturaleza. Entonces, a nivel del hombre o del ser humano hacia sí mismo, tenemos terrorismo, tenemos azonadas, tenemos delincuencia o actos delictivos, tenemos deforestación también, tenemos incendios, lo que mal llamado quemas controladas, que desafortunadamente en algunas partes esto complica y se vuelve fuera de control en incendios forestales. Tenemos la deforestación que ayuda a que se presenten deslizamientos, a que se presenten avalanchas. Entonces, el riesgo antrópico tiene que ver con todo lo que es inherente al ser humano. Entonces, por ejemplo, tenemos también caídas de alturas, siniestros viales, todo esto son riesgos antrópicos. Y tenemos riesgos tecnológicos. Sin embargo, en riesgos tecnológicos hay que hacer una claridad y es que no solo corresponde al uso de las tecnologías de la información o aparatos electrónicos. Tiene que ver con toda la manipulación, almacenamiento o transporte de alguna sustancia que libere energía a través de procesos tecnológicos. Ejemplo, estaciones de servicio. Ejemplo, camiones cisterna que trasladan combustibles o las subestaciones de energía donde se condensa o se transporta o se almacena energía en grandes cantidades. Entonces, espero que con esto puedan entender y a ustedes les vaya haciendo sentido qué tipos de riesgos nos afectan o que se encuentran en nuestra área de influencia. Como les digo, esto es muy subjetivo porque depende mucho de donde yo me encuentre. Las personas que estamos en las urbes nos atañen gran cantidad de riesgos antrópicos por las dinámicas sociales. Tal vez riesgos naturales no tan presentes, pero no dejan de existir, y riesgos tecnológicos muchos. Las personas que viven en áreas rurales están más expuestos a riesgos naturales. Tal vez riesgos antrópicos por la dinámica de nuestra sociedad también, cuando hay actores del conflicto armado en estas zonas, riesgo antrópico, y riesgo tecnológico, pues ahí es donde podemos entrar a nosotros mismos a validar, venga, tanto aquí yo puedo estar expuesto a esto, pero más bien estoy expuesto a avalanchas, a inundaciones, a descargas eléctricas por rayos, a incendios por altas temperaturas causados por el sol. Entonces, todo esto es lo que nosotros tenemos que revisar para hacer nuestro plan de emergencia. Tenemos otros conceptos y es el de evacuación. Como les digo, no podemos quedarnos cortos en los planes de emergencia siempre tendientes a la evacuación, aunque en últimas es lo que siempre hacemos. Siempre tenemos que tratar de salvaguardar la vida de nosotros y de las personas que están a nuestro alrededor. Entonces, la evacuación o el plan de evacuación siempre va a estar incluido dentro del plan de emergencias. Aquí se contempla que, en caso, por ejemplo, de un movimiento telúrico, que yo conozca dónde vivo, de cómo está hecha mi vivienda, tener a la mano, y sobre todo para las personas que vivimos en la urbe, un kit de emergencias donde voy a incluir un botiquín y
unos víveres que me ayuden a sobrevivir o a resguardarme mientras se normaliza la situación, si se normaliza. Entonces, eso hace parte del plan de emergencias, pero no es lo único, la evacuación no es lo único. Y aquí tenemos unos conceptos que hemos visto en la sesión anterior, que es muy importante que los tengamos en cuenta. La vulnerabilidad, todos somos vulnerables, las personas, los seres humanos somos, aunque fuertes de mente, fuertes de corazón, de espíritu, nuestra humanidad es vulnerable. Entonces, siempre tenemos que propender por nuestra propia seguridad. La autogestión, y es que nosotros debemos ser conscientes de nosotros mismos, nuestras capacidades, nuestras limitaciones. ¿Queremos tener más fortalezas en nuestras limitaciones? Pues hombre, debemos trabajar en ello. Pero siempre debemos tener en cuenta que va a llegar un punto donde yo debo parar porque ya no soy tan capaz para hacer lo que quiero hacer si no tengo el conocimiento. ¿Cómo aplica esto para planes de emergencia? Pues nosotros debemos mirar quién soy yo, quiénes son las personas con las que convivo, con quién mi dinámica social y qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer. Porque muchas veces decimos en plan de vacación, corran, pero pues si yo me encuentro con personas con limitación de movimiento, personas con alguna enfermedad, con alguna condición que no les permita moverse, pues no va a ser efectivo. Resiliencia. Y es esa capacidad, insisto, en que nosotros, todos los seres humanos tenemos de sobrellevar cada efecto, cada situación que se nos presente de la mejor, de una manera dura, una manera fácil, salimos adelante. El mejor ejemplo de todo esto es lo que acabamos de pasar hace unos años con la pandemia. Todos nosotros somos sobrevivientes, somos resilientes. La invitación es a que podamos prever todo esto a través de... Vamos a ver ahora, por último, unos elementos fundamentales. ¿Qué necesito básicamente para hacer un plan de emergencia? Entonces, la definición básica. Plan de emergencia es un conjunto de acciones organizadas para responder a situaciones críticas. Sin embargo, esto se debe contemplar en un documento. ¿Para qué? Para que yo, nosotros y ellos, todos sepan cómo es que debemos actuar en caso de... ¿Para qué nos sirve? Para prepararnos ante eventos inesperados, para reducir el impacto, y esto también lo conocemos como la necesidad de continuidad del negocio a nivel empresarial. ¿Qué vamos a hacer? Vuelvo, insisto, ¿qué vamos a hacer si esto del agua se nos complica? Sobre todo las personas del Distrito Capital. Debemos adoptar medidas, debemos adoptar políticas de racionamiento interno, debemos adoptar esos mecanismos de reservorios, ser más eficientes con el agua. Hay algunas empresas que ya, por ejemplo, una empresa de mensajería particularmente dijo, no vamos a lavar los camiones porque nuestra flota es grande y pues esto es desperdicio de agua. Eso también hace parte de los planes de emergencia. ¿Cómo vamos a continuar cuando nos impacte algo? Tenemos aquí una pregunta. Pregunta, buenos días, ¿cómo hacer o gestionar instituciones educativas, las juntas de acción comunal, centros comerciales? Claro. Presten atención. Ok. Resulta que sí, como está aquí la pregunta planteada, todas las dinámicas son muy diferentes. ¿Qué significa esto? A nivel centros educativos debemos contemplar que el grueso, la mayor cantidad de la población con la que contamos son menores de edad, si estamos hablando de instituciones educativas básicas o secundarias, y ellos debemos hacerles campañas de concientización, y nosotros los adultos somos los que debemos tener muy claro qué debemos hacer. ¿Qué es importante también? Que los padres de familia tengan conocimiento de qué hacer en caso de... Yo pongo el ejemplo, 17 de agosto del año anterior, donde se presentó un movimiento telúrico. Y muchos de nosotros teníamos nuestros hijos en centros educativos para eso, porque fue aproximadamente a las 12 del día. Entonces, fue curioso porque personalmente en el centro educativo de mis hijos, ellos tienen una política de que mientras no pase nada de complejo, no se caiga o se afecte la infraestructura severamente, los niños permanecen en el colegio hasta nueva orden. Emitieron comunicados constantemente y claro, debemos considerar que las comunicaciones colapsan
Sin embargo, para esa fecha me encontraba acompañando un proceso de formación y a uno de los participantes lo llamaron del colegio y dijeron, venga por su hijo porque pues vuelve a temblar, no sabemos qué hacer. Es importante eso, tener esa consideración de cuál es la dinámica real de las cosas, porque a las 12 del día muchos de los padres no nos encontramos al lado del colegio, no nos encontramos ni siquiera en la misma ciudad o en el mismo municipio. Entonces, considerar todas esas variables. Y claro, los maestros también tienen familia, los directivos también tienen familia. Entonces, en caso de algo, de algo mayor, ¿qué vamos a hacer? Entonces, por eso es importante que nosotros como personas, sin desatender nuestras prioridades familiares, pues entendamos que si yo hago parte de un plantel educativo, yo no puedo salir corriendo tampoco, dejar abandonado ahí porque pues tengo una responsabilidad implícita como docente o como administrativo de una institución educativa. Centros comerciales lo mismo, la población es flotante. La población es flotante y mayormente eh, son los visitantes o los compradores y hay un componente que son los locales comerciales, las personas de la seguridad y las personas de servigenerales. Entonces, mínimamente esas personas deberían estar capacitadas y para atender, para ayudar, para colaborar. ¿Qué hacemos aquí en caso de? Entonces, así con cada una de las actividades económicas debemos aterrizarlo a nuestra realidad. Claro, y dentro de instituciones educativas debemos contemplar que hay instituciones educativas con gran cantidad de población estudiantil y otros con menor población estudiantil. Unos que quedan muy retirados de las áreas donde viven en la mayoría de estudiantes y otros que están ahí, por ejemplo, a nivel municipal. Es mucho más fácil acceder y construir con la comunidad. Entonces, creo y espero que con esto haya podido atender la pregunta que me están haciendo ahí. Entonces, para ir construyendo el plan de emergencias que necesito, elementos fundamentales, planos, muy importante. Y ya nosotros, por ejemplo, mayormente no tenemos excusa porque, bueno, no tenemos un topógrafo, un arquitecto, un ingeniero civil. Sencillamente tenemos herramientas. En la web está Google Maps, donde quiero ir al detalle, con una herramienta puedo delimitar el área, cuál es el volumen o cuál es el área en la que me encuentro ubicado estratégicamente, que queda cerca a mí. Si quiero seguir abundando en esto, hay instituciones donde miden el riesgo, por ejemplo, en temas naturales, qué tanto me puede impactar a mí, de acuerdo a donde se encuentre ubicada mi empresa o mi casa. Nosotros podemos también eh, construir con nuestra familia, porque muchas veces no sabemos cómo está construido nuestro conjunto, cómo está construida nuestra empresa, de qué materiales, cuál es el tiempo de antigüedad. Todo esto es muy importante, sobre todo en temas de urbanos y obviamente en temas rurales también, pero pues mayor impacto en temas urbanos por movimientos telúricos o por cualquier afectación. Debemos redactar ese plan. No es más que sentarnos y escribir lo que estamos haciendo, como si lo estuviéramos haciendo acá. Venga, vamos a ver, ¿para dónde vamos a aplicar este plan de emergencias? ¿Para mi casa, para mi empresa, para mi centro educativo? Entonces, sentémonos y redactémoslos. ¿Qué si quedó bien? ¿Qué si quedó mal? Insisto, no tenemos justificación o excusa porque hay medios tecnológicos, los, eh, los chats de inteligencia artificial, donde usted mete un texto, le dice, por favor, acóplamelo a la normatividad tal, y él le hace sugerencias y esto es dinámico, y esto es dinámico, y esto es dinámico. Siempre yo insisto en la voluntad de querer hacerlo. Hay profesionales a los que se les puede pagar también para que nos hagan el plan de emergencia, sin embargo, pues, más allá de que me lo hagan o no, es que yo lo conozca, que lo comprenda y que lo comprenda la gente con la que lo voy a compartir. Entonces, importantes. En el caso urbano, sobre todo, ¿qué debe tener un plan? Nombre del edificio, la edificación donde estoy, descripción de espacios, con qué espacios cuento. Entonces, por ejemplo, para la persona que me preguntó a nivel educativo, ¿cuántas aulas? Si tenemos un aula múltiple, si tenemos zona de comedor, si tenemos canchas, si tenemos baños, ¿cuántos tenemos? Si tenemos áreas administrativas, si tenemos parqueaderos, todo eso debe tener contemplado. Y eso me da dando cuenta de qué hacer en caso de dónde podría haber más probabilidad de, por ejemplo, un riesgo antrópico en un colegio, salón de química,
donde pues vamos a estar haciendo unas actividades donde vamos a manipular ciertas sustancias que de menor o mayor riesgo tienen una probabilidad de que se genere una explosión. Entonces, todo eso debe estar ahí contemplado. También debemos contemplar qué métodos tenemos nosotros para atender emergencias, mayormente primeros auxilios, control de incendios y evacuación. Si contamos con extintores, de qué tipo de extintores contamos, dónde se encuentran ubicados, si tenemos botiquines, cuántos botiquines o con cuántos contamos en la edificación o en nuestra área donde vamos a levantar este plan. Si contamos con redes contra incendio ya tipo pasivo, que son a través de tuberías. Si nosotros estamos en un edificio, el edificio con qué tecnologías cuenta para atención de emergencias. Entonces, todo esto es muy importante que lo aterricemos y con eso vamos construyendo. Tenemos adaptación a contextos. Y esto es muy importante porque, vuelvo, insisto, con este tema, de acuerdo a la pregunta que me hicieron. Yo debo saber para qué tipo de industria, para qué tipo de actividad estoy construyendo un plan. Porque no es lo mismo un plan de emergencias para una subestación de energía que para una cafetería. Y ambos son iguales de importantes. Pero yo no puedo tomar el plan de emergencias de otra institución, puedo tomarlo de guía. Sin embargo, yo tengo que aterrizarlo. Ítem por ítem, sí aplica para mí. Es más, dentro de una misma empresa podemos tener áreas administrativas, áreas operativas o áreas de campo abierto. Y no aplica el mismo plan de emergencia si no lo aterrizamos para el área específico. Entonces, pues esto da cuenta de que tenemos una gran tarea y sobre todo si queremos hacerlo va a ser de mucho beneficio para nosotros, porque si de pronto uno de mis colaboradores o uno de mis trabajadores se encuentra permanentemente en un área operativa y yo simplemente construyo mi plan de emergencias para la área administrativa, pues a él no le va a cubrir ese plan de emergencias porque no va a saber qué hacer en su lugar específico de trabajo. Prácticas y simulacros. Muy importante, la invitación es a que participemos en los simulacros, tanto nacionales como distritales, frente a estos escenarios. Mayormente, ¿qué escenarios se nos presenta en los simulacros que hacemos en octubre? El riesgo de movimiento telúrico. ¿Por qué? Porque es una gran afectación. Es una afectación de grandes proporciones y debemos verificar cómo nos comportamos nosotros. ¿Esto para qué nos sirve? Pues para ver qué tan efectivo es ese plan de emergencias que yo tengo. Vuelvo, insisto, no solo se trata de evacuar. El plan de evacuación es un apéndice, es una parte del plan de emergencias general. Debemos practicarlo ¿para qué? Para familiarizarnos con los procedimientos e insisto, muchas empresas que nosotros visitamos en este tema de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, damos este tipo de acompañamientos y muchas personas dicen, sí, aquí existe una alarma. Bueno, ¿cómo suena la alarma? No sé. Yo sé que existe, pero no sé cómo suena. Si le queremos dar un poquito más de alcance, esa misma alarma le sirve para usted. Si llega una persona, si están sacando un carro, si se presentó un incendio, si se presentó todo, creo que sí. Lo único que sé es que suena y todos tenemos que salir. Entonces podemos optimizar todos esos recursos tomándonos el tiempo de decirle a las personas, ok, aquí esta alarma está codificada. ¿Qué quiere decir? Que si suena una, que si suena dos, que si suena tres, que si suena cuatro veces, tiene un significado particular para nosotros dentro de la empresa. Y muy importante si tenemos áreas donde contamos con visita de particulares externos a nosotros. Pues esas personas también deberían saber qué significa cada cosa. Mínimamente los empleados para que guíen a los visitantes. Tenemos unos recursos adicionales dentro de los planes de emergencia y es la preparación en primeros de auxilios y control de incendios. Nosotros a nivel comunidad debemos mínimamente saber los primeros auxilios básicos y también deberíamos entender dentro de este mismo orden que tenemos unos alcances y unas limitaciones en cuanto al control de incendios. Nosotros a nivel comunidad mayormente estamos preparados para conatos de incendios o incendios incipientes o incendios iniciales. Sin embargo, esto ayuda mucho. ¿Por qué? Porque nosotros ya aplicamos muy bien cada una de las técnicas, tanto de primeros auxilios para ayudar a una persona como para atender un conato de incendio, pues sencillamente no se nos va a complicar o se nos va a salir de las manos. Y si ya en cualquiera de los dos casos, primero, si es unos primeros auxilios que
a una persona que se encuentra en un sitio de alta peligrosidad, sencillamente yo debo reconocer que no puedo hacer más porque yo mismo me puedo poner en peligro. Y en caso de un incendio, pues realmente también debo entender, ya no lo puedo controlar con las técnicas con las que yo cuento, debo evacuar. Entonces, por eso es muy importante que entendamos que el plan de emergencia no solo es el plan de evacuación, sino qué hacer en caso de cuántas personas de nuestro entorno estamos capacitadas para este tema. Es muy importante eso también, que si nosotros nos gustan estos temas, pues socialicemos con los demás y generemos esas sinergias, ya sea a nivel institucional o a nivel familiar, para entender que todos podemos aportar un granito de arena. Inclusión en el plan de todo esto del quehacer. A nivel normativo, estos se llaman los procedimientos operativos normatizados, los cuales la normatividad me dice, o la ley me dice, que las empresas debemos tener mínimo claridad de qué hacer en caso de cada uno de los riesgos que a mí me competen. ¿Qué hacer en caso de un movimiento telúrico? ¿Qué hacer en caso de una explosión? ¿Qué hacer en caso de terrorismo también? ¿Qué hacer en caso de una manifestación pública que pueda terminar en una zonada? Todo eso deberíamos contemplarlo y las personas que están conmigo deberían saber. ¿Para qué? Pues para que ellos también aporten de construcción colectiva y para irlo actualizando. Entonces, hay un último componente de los planes de emergencia, es el trabajo en equipo. Es muy importante que entendamos que esto no es de una sola persona, ni una sola área. Y entre más personas estemos capacitadas en estos temas, más eficientes vamos a ser. O mínimamente, pues al menos vamos a saber de qué estamos hablando. Espero que esto les haya sido de mucho enriquecimiento para ustedes, de mucha ayuda. Y si bien este es el inicio, no es el final, como les digo. Atiendan las recomendaciones, busquen las guías, busquen las asesorías. Nosotros en Positiva también estamos prestos a ayudarles. Sin embargo, esto es una introducción, esto es algo básico que espero que les haya servido de apoyo. Tenemos una bibliografía, si quieren ahondar en estos temas. Está la Política Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre, la Ley 15 del 2012 y el Decreto 2157 del 2017, donde están las pautas y una información más ampliada de estos temas. Y con respecto a las personas que manejamos temas ya de establecimientos comerciales o temas empresariales, está el Decreto 1072 del 2015, donde nos indica o nos da guías del sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Por último, Angélica, quisiera que volviéramos a hacer, si te parece, la evaluación, cómo quedamos en este tema. Bueno, muchísimas gracias, sí señor. Entonces vamos a irnos con el sondeo final. ¿Qué es un plan de emergencia? A. Son acciones para responder a situaciones críticas. B. Documento con procedimientos y acciones ante emergencias. C. Un plan de evacuación en caso de desastres naturales. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta de nuestro sondeo final. Un 24% A, son acciones para responder a situaciones críticas. B, documento con procedimientos y acciones ante emergencias, 67%. C, un plan de evacuación en caso de desastres naturales, 8%. ¿Cómo nos fue con estas respuestas? Muy bien, ya aumentamos de pronto la asertividad con respecto a la pregunta, si bien cualquiera de los tres sería en el orden lógico aceptable, sin embargo debemos entender que es un documento, porque en la primera es un conjunto de acciones, sí, pero si no está documentado, pues nos quedamos cortos, y en la última, lo que vuelve el inciso, no solo se trata de evacuar. Bueno, muchas gracias. Sí, señor. Vamos con la segunda pregunta. Es la posibilidad y severidad de eventos peligrosos. A, peligro. B, riesgo. C, amenaza. Vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Dice A, peligro 7%, B, riesgo 80%, C, amenaza 13%. Esta cambió, ¿no? ¿Cómo nos fue, Doc? Muy bien, es importante que entiendan esto y ya están teniendo un poquito más de sentido, que es la probabilidad
sumada a la severidad. Entonces, ya vamos construyendo aquí conocimiento. Bueno, bien, eso quiere decir que nos fue muy bien en la acción educativa de hoy, se aprendió. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Es un ejemplo de riesgo atrópico: A, sismo; B, terrorismo; C, descarga eléctrica. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta última pregunta. Dice A, sismo 45%, B, terrorismo 48%, C, descarga eléctrica 7%. ¿Cómo nos fue con esta, Doc? Muy bien, es un tema de ya ir dando claridad al tema, a los tipos de riesgo que nos pueden afectar, y lo importante es que ustedes lo construyen allá para ustedes mismos, qué tipos de riesgo les pueden estar afectando. Más allá del concepto o de la definición, es que a ustedes les haga sentido. Ok, doctor, muchísimas gracias por tu participación en esta acción educativa de esta comunidad. Creo que respondiste las preguntitas que teníamos durante el chat. No sé si revisamos a ver si hay alguna. No, hasta el No, momento creo que ya no hay más. Muchos saludos de las personas de la Policía Nacional de Colombia, de diferentes partes nos escribieron que muy interesante y que pues estaban reportando su conectividad. Entonces, muchísimas gracias a ellos y a ti Muchas también gracias. por compartir con nosotros. Bueno, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y su conectividad. Los invitamos a nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co. Allí van a encontrar la grabación de esta acción educativa, la presentación y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp. En este momento van a aparecer en pantalla un código QR, el cual pueden escanear. A mano derecha le van a dar seguir y allí pueden pues encontrar toda nuestra comunidad educativa. Allí van a encontrar los enlaces de las acciones educativas diarias y el cronograma de toda la semana. Además van a encontrar información de todas nuestras acciones educativas realizadas y las que estaremos realizando. Entonces los dejamos ahora con un audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua. Conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire. El reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío. Es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad. Por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua,
transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire, respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.